Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y capítulo sexto de las andanzas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En el capítulo anterior dejamos a toda la expedición del gobernador Pánfilo de Narváez, embarcados en unos navíos improvisados que hicieron, como pudieron, casi sin herramientas, poco más que unas balsas. Y por allí van recorriendo las costas del sur de los Estados Unidos, las que tocan, eso sí, al Golfo de México. En el capítulo 9 de Naufragios se nos narra esta epopeya marítima. En fin, poco a poco se les va adueñando el hambre y la sed. El hambre, dice, porque los bastimentos eran muy pocos y iban muy al cabo, es decir, se estaban acabando. Y atención, y el agua, que es lo más importante, se nos acabó porque las botas que hicimos de las piernas de los caballos fueron podridas y sin ningún provecho. Vamos, la situación era desesperante. Cuenta algunos cabotajes que hacen, algunas internadas en tierra, como aparece una canoa, intentan seguirla para ver si llega a un sitio habitado. Es de noche y los tripulantes de la canoa no quieren entablar relaciones, pero siguiéndola llegan a una isla, tienen esperanza de que allí haya alimento y agua y no lo hay. En esa isla se tuvieron que detener a causa de una tormenta. Dice así: porque nos detuvimos 6 días sin que osásemos salir a la mar, y como había 5 días que no bebíamos, la sed fue tanta que nos puso en necesidad de beber agua salada, y algunos se desatentaron tanto en ello que súbitamente se nos murieron 5 hombres. 5 hombres menos por beber agua salada. Y ya recordaréis que llevaban unos cuantos más muertos de hambre y de enfermedad. La situación era tan tremenda que más adelante, en este capítulo 9 de los naufragios, dice lo siguiente. Cuento esto así brevemente porque no creo que haya necesidad de particularmente contar las miserias y trabajos en que nos vimos, pues considerando el lugar donde estábamos y la poca esperanza de remedio que teníamos, cada uno puede pensar mucho de lo que allí pasaría. Al poco de navegar, después de esta parada forzosa, se encuentran muchos indios con canoas que, según sus literales palabras puestas por escrito, eran gente grande y bien dispuesta, y sobre todo, dice, no traían flechas ni arcos, menos mal. Nosotros les fuimos siguiendo hasta sus casas, que estaban cerca de allí a la lengua del agua, y saltamos en tierra, y delante de las casas hallamos muchos cántaros de agua y mucha cantidad de pescado guisado, y el señor de aquella tierra ofreció todo aquello al gobernador, y tomándolo consigo, lo llevó a su casa. Las casas de estos eran de esteras, que a lo que pareció eran estantes, y después que entramos en casa del cacique nos dio mucho pescado, y nosotros le dimos del maíz que traíamos, y lo comieron en nuestra presencia, y nos pidieron más, y se lo dimos, y el gobernador le dio muchos rescates, el cual, estando con el cacique en su casa, a media hora de la noche súbitamente los indios dieron en nosotros y en los que estaban muy malos echados en la costa, y acometieron también la casa del cacique donde el gobernador estaba, y lo hirieron de una piedra en el rostro. Bueno, aquí el relato continúa describiendo el sorpresivo ataque. Parece que los habían recibido bien y que el propio jefe los tenía en su casa. Pues no, de golpe se giran los indios y les atacan. En fin, logran salir como pueden, pero el gobernador, es decir, Pánfilo de Narváez, está gravemente herido, o por lo menos herido. Ponen al gobernador en la barca del propio Cabeza de Vaca, y 50 de los cristianos se quedan ahí tratando de contener a los indios, combatiendo con ellos. ¿Y cómo concluye la batalla? Así lo dice el propio Cabeza de Vaca. Ninguno hubo de nosotros que no quedase herido, y yo lo fui en la cara, y si como se hallaron pocas flechas estuvieran más proveídos de ellas, sin duda nos dieran mucho daño. La última vez se pusieron en celada los capitanes Dorantes y Peñalosa y Téllez con 15 hombres, y dieron en ellos por las espaldas,
y de tal manera les hicieron huir que nos dejaron. Después de destrozar hasta 30 canoas, narra el propio Alvar, pues continúan la navegación durante 3 días, al cabo de los cuales tornan a la primera necesidad de agua. Se han quedado sin la poca agua que habían podido llevarse. En fin, y metiéndose en un estero, pues ven venir una canoa de indios. Atención, ¿peligro o qué pasará? Dice así: como los hallamos, vinieron a nosotros, y el gobernador, a cuya barca habían llegado, pidióles agua, y ellos la ofrecieron con que les diesen en que la trajesen. Y un cristiano griego, llamado Doroteo Teodoro, de quien arriba se hizo mención, dijo que quería ir con ellos. El gobernador y otros se lo procuraron estorbar mucho, y nunca lo pudieron, sino que en todo caso quería ir con ellos. Así se fue y llevó consigo un negro, y los indios dejaron en rehenes 2 de su compañía. Y a la noche vinieron los indios y trajeronnos muchos vasos sin agua, y no trajeron los cristianos que habían llevado, y los que habían dejado por rehenes, como los otros los hablaron, quisieron se echar al agua, mas los que en la barca estaban los detuvieron, y así se fueron huyendo los indios de la canoa, y nos dejaron muy confusos y tristes por haber perdido a aquellos 2 cristianos. Bueno, pues el Teodoro el griego, que ya les había ayudado en la construcción de los barcos, pues es una grave pérdida. En fin, ya le advierten, no te fíes de estos indios, porque vista la experiencia que tenemos, son un poco lunáticos, porque, vamos a ver, antes, ¿por qué les atacaron? No dan la respuesta. Quizás quiso ocultar algo, alguna barbaridad que hicieron los españoles, pero no parece probable. En esas circunstancias no parece lógico que hiciesen ninguna fechoría que pudiese indignar a los indios. Estaban en inferioridad y muy maltrechos. Quizás rompieron algún tabú sin darse cuenta. En fin, no da respuesta. Bueno, y aquí ya saltamos al capítulo 10. Y el capítulo 10 empieza con la llegada de más canoas, con unos señores ahí que parecen los principales, con unos largos cabellos, vestidos de Marta Cibelina, que les indican, por señas se entiende, que liberen a los rehenes indios que ellos tienen, y ellos le dicen que no, ni hablar del peluquín hasta que no devuelvan a los cristianos. Y en esto la tensión llega a su máximo y empiezan a llover pedradas, hay un enfrentamiento. La cuestión es que se marchan de allá, los indios no les persiguen y continúa la navegación. Han perdido, a 3 cristianos. Navegando llegaron a la desembocadura de un gran río. ¿Cuál? El Mississippi, cómo no. Allí pudieron tomar agua dulce, pero no pudieron adentrarse río arriba porque la corriente les arrastraba, además de de un viento del norte que los llevó mar adentro. La pequeña flota empieza a disgregarse. Se distancian entre sí cada una de las barcazas. Y esto ocurre tras una noche en la que ven humaredas, resplandor de hogueras, y no se atreven a acercarse a la costa para no llevarse una desagradable sorpresa con los presuntos indios que allí hubiesen. La cuestión es que cuando amanece, pues descubre que las barcas están muy dispersas entre sí, y él intenta acercarse a alguna de ellas, y a la primera que se acerca es a la del propio gobernador. La otra está muy lejos, y entonces le dice que habrá que intentar acercarse a la otra, darle alcance, aunque parecía que iba a la deriva, muy mar adentro, para una vez los 3 juntos, pues correr la misma suerte. Al fin y al cabo era una expedición. A todo lo cual le responde el gobernador desde la otra barca que de ninguna de las maneras, que su piloto Pantoja, un tal Pantoja, le ha dicho que hay que tomar tierra porque si no, aquello, pues que posiblemente en 6 días no tomarán tierra y iban a morir inexorablemente. Crece la tensión porque ve bien claro que hay que ir a por la tercera barca, pero no se atreve a desobedecer. Y en esto pues le pregunta claramente qué es lo que hay que hacer. Incluso viendo que la gente más fornida y más capaz de remar estaba en la barca del gobernador, ¿por qué será? Porque los habría elegido. O sea, la gente más sana y mejor dispuesta estaban allí. Hombre, pues que le echase un cable
un cabo, pues para ir los dos juntos, que le ayudase a remolcarse. Pero aquí ocurre lo más terrible que puede ocurrir, que es que el jefe de la expedición da la expedición por deshecha y anuncia el sálvese quien pueda. Y vamos a ver cómo nos lo narra el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca una vez más. Yo le dije que, pues vía la poca posibilidad que nosotros había para poder seguirle y hacer lo que había mandado, que me dijese qué era lo que mandaba que yo hiciese. Él me respondió que ya no era tiempo de mandar unos a otros, que cada uno hiciese lo que mejor le pareciese, que era para salvar la vida, que él así lo entendía de hacer, y diciendo esto, se alargó con su barca, y como no le pude seguir, arribé sobre la otra barca que iba metida en la mar, la cual me esperó, y llegado a ella hallé que era la que llevaban los capitanes Peñalosa y Téllez, y así navegamos 4 días en compañía, comiendo por tasa cada día medio puño de maíz crudo. ¿Y cómo fue la navegación lejos de la barca del gobernador, del cual nunca más se supo? Pues vamos a ver cómo nos lo describe. Y con ser invierno y el frío muy grande, y tantos días que padecíamos hambre con los golpes que de la mar habíamos recibidos, otro día la gente comenzó mucho a desmayar, de tal manera que cuando el sol se puso, todos los que en mi barca venían estaban caídos en ella unos sobre otros, tan cerca de la muerte que poco sabía que tuviesen sentido, y entre todos ellos a esta hora no había 5 hombres de pie. Y cuando vino la noche no quedamos sino el maestre y yo que pudiésemos marear la barca. Y a 2 horas de la noche el maestre me dijo que yo tuviese cargo de ella, porque él estaba tal que creía aquella noche morir. Lo mejor es el colofón de este párrafo, que dice así: yo cierto aquella hora de muy mejor voluntad tomara la muerte, que no haber tanta gente delante de mí, de tal manera. Por fin una ola los llevó a tierra y cayeron de golpe. La gente se despertó y se dedicaron a tostar el poco maíz que traían, y además hallaron agua porque había llovido, y con el calor del fuego la gente volvió en sí y volvieron en algo los ánimos. Y concluye el capítulo diciendo que el día que aquí llegamos era 6º del mes de noviembre. De entre todos los hombres mandó a Lope de Oviedo, que dice que era el que estaba más fuerte, pues a que andase un poquito y se subiese a unos árboles a otear el horizonte, a ver por dónde andaban. Y lo que les dice es que están en una isla. Y además les da noticia que la tierra de la isla estaba cavada a la manera que suele estar la tierra donde anda ganado. Y por esto, dice, parecióle que debía ser tierra de cristianos. Cabeza de Vaca le dice explorar un poquito más, a ver si hay caminos que nos lleven a alguna parte. Pero también le hace la advertencia de que no se aleje mucho por lo que pueda ocurrir. Hay que ser prudentes, ya se ve que los habitantes de aquellas tierras no siempre son amistosos, y a veces son amistosos y luego se les da un siroco y cambian de parecer. Si Rousseau hubiese estado en esta expedición, seguro que no hubiese elaborado la estrafalaria teoría del buen salvaje. En fin. De lo que ocurre en esta isla y de cómo continúa la marcha sin la compañía del inútil de Pánfilo de Narváez, pues de todo eso hablaremos en el siguiente capítulo. Por hoy es suficiente. Y ya veis, eso sí, que cada vez la cosa se va haciendo más minoritaria. De los centenares de hombres que habían partido al principio ya quedan solo un puñadito. Y bueno, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 es una frase hecha. Si os ha gustado, poned un me gusta y no tardaré en poner el siguiente capítulo. Hasta pronto.